Vamos a ver en este vídeo los conceptos fundamentales sobre la corriente alterna trifásica. Un sistema de corriente alterna trifásica está formado por tres generadores cuyas tensiones son iguales en módulo y desfasadas entre sí 120 grados. Así, por ejemplo, aquí vemos que hay una con ángulo 0, otra que tiene 120 grados y otra menos 120 grados. Los puntos por donde sale la tensión del sistema generador se denominan fases. El punto común que tienen los tres generadores es el que se denomina punto neutro, que también coincide con el punto común que tiene el sistema receptor. Los cables por los que se distribuye la corriente trifásica son básicamente, en principio, tres y se denominan líneas. Dentro de estos sistemas tenemos aquí el sistema generador y aquí el sistema receptor. Y aparecen cuatro conceptos fundamentales que vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos el concepto de tensión simple, también se denomina tensión de fase, y es la tensión que tenemos entre fase y neutro, es decir, entre este punto y este otro. También aquí podríamos ver que la tensión simple es la que tenemos entre fase y neutro. ¿De acuerdo? Esta sería la tensión simple. Tensión compuesta o de línea es la que existe entre fase y fase. Así, por ejemplo, aquí la tensión compuesta sería la que tenemos entre este punto y este punto. También tendríamos tensión compuesta entre este punto y este otro. Y luego distinguimos entre intensidad de fase e intensidad de línea. La intensidad de fase es aquella que atraviesa las cargas del receptor trifásico. Es decir, si este es el receptor, la intensidad que atraviesa las cargas, o esta carga en este caso es esta, por lo tanto esta es la intensidad de fase. La intensidad de línea, como su propio nombre indica, es la que circula por cada una de las líneas trifásicas, es decir, aquí tendremos una intensidad de línea, aquí tendremos otra intensidad de línea y aquí otra más. Es importante recordar que en todos los sistemas trifásicos se verifica esta igualdad, en donde, como podemos ver, la tensión compuesta es igual a la tensión simple por raíz de 3. Tendremos receptores equilibrados cuando todas las cargas sean iguales en módulo y ángulo. En ese caso, si las tres cargas son iguales en módulo y ángulo, estaremos hablando de un receptor equilibrado. La disposición o el montaje de los receptores puede ser de dos tipos. Dentro de los sistemas equilibrados podemos distinguir estrella equilibrada. Son aquellos receptores que se montan teniendo un punto común. Y los otros puntos que quedan libres es donde llegan las líneas del sistema de distribución trifásico. En este tipo de montaje se verifica, como podéis ver, que la intensidad que va por la línea luego entra directamente en la carga del receptor trifásico. Por lo tanto, se verifica que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Aquí lo podéis ver perfectamente. También se cumple que cada una de las impedancias que forman parte del receptor trifásico tiene la tensión simple, recibe la tensión simple. Por lo tanto, aquí podríamos aplicar la ley de Ohm diciendo que Z sería igual a la tensión simple entre la intensidad de fase. Aquí lo podemos ver, intensidad de fase, que como hemos visto es igual a la de línea. El otro tipo de montaje que podemos hacer es el del triángulo equilibrado. Triángulo equilibrado es aquel en el que las tres cargas del receptor trifásico se montan formando un triángulo, como podéis ver en esta figura. Y las líneas de distribución trifásica llegan a los vértices de este triángulo.
En este sistema se puede ver fácilmente que la intensidad de línea, como hemos visto antes es la que circula por las líneas, no coincide con la intensidad de fase, que es la que circula por las cargas. Por aquí va la intensidad de línea y lógicamente aquí se bifurcará en una intensidad aquí y en otra intensidad. Por lo tanto, no son iguales la intensidad de línea y la de fase. La relación que guardan es esta. La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase por raíz de 3. Al mismo tiempo podemos ver que la tensión que va a recibir cada una de las cargas del receptor trifásico en triángulo es la tensión compuesta, puesto que aquí le llega una fase y aquí le llega otra. La tensión entre fases ya sabemos que es la tensión compuesta. Podríamos aquí también aplicar la ley de Ohm, de manera que la impedancia es igual a la tensión, en este caso la tensión compuesta, dividida entre la intensidad que circula por aquí, que es la intensidad de fase, y que en este caso no coincide con la de línea, sino que guardan esta relación que acabamos de ver. Vamos a ver las potencias en los sistemas trifásicos. Al igual que ocurría en los sistemas monofásicos de corriente alterna, tenemos tres potencias: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. En un sistema trifásico, la potencia activa es igual a raíz de 3 por la tensión compuesta, por la intensidad de línea y por el coseno del ángulo φ, siendo φ el ángulo de la impedancia de fase, es decir, el ángulo que tiene esta impedancia o esta otra o esta otra. Al hablar de sistemas equilibrados, hemos dicho que las tres impedancias son iguales en módulo y ángulo, por lo tanto el φ es el mismo. La potencia reactiva será igual a raíz de 3 por la tensión compuesta, intensidad de línea, seno de φ. Y por último, la potencia aparente será igual a raíz de 3, tensión compuesta, por intensidad de línea. En este vídeo hemos visto entonces cómo es un sistema trifásico y cuáles son sus montajes básicos equilibrados en estrella y en triángulo. En siguientes vídeos vamos a ver ejemplos y luego pasaremos a los montajes desequilibrados, que como podéis imaginar son aquellos en donde las impedancias no son iguales en módulo y ángulo.